Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, bendito Dios Padre. Te agradecemos, Señor, porque nos permites, bajo tu misericordia, llegar hasta este punto del día, Señor, en el que podemos deleitarnos con gozo de la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día nos muestras cómo eres tú, Señor, cómo debemos de comportarnos y sobre todo conocer a nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vámonos de inmediato a la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 7, y que escrito está: Pero esfuércense ustedes y no desfallezcan sus manos, pues hay recompensa para su obra. Para todos es esta exhortación, porque cada día es una batalla en la que tenemos la oportunidad de proclamar la verdad que vemos, leemos, escribimos y hacemos lo conducente, para estar en sintonía con nuestro Maestro Jesús, porque su reino requiere hombres y mujeres dispuestos para hacer lo recto y correcto delante de todos los que nos rodean, porque nuestro ejemplo promoverá la unidad en la cual todas nuestras manos serán instrumentos incansables, para que esta alianza provoque la actitud de buscar al Padre Eterno, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y será para nosotros la recompensa escrita así: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Solo así gozaremos el fruto que nos otorga el Rey al estar acompañado de su justicia cuando la conozcamos. Aleluya. Buena reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Perdón. Y ahora sí, vámonos a la lectura. En esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo 31 del libro de Éxodo, y escrito está: Llamamiento de Bezaleel y Aholiab. Habló el Señor a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamar, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio, todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. El día de reposo como señal. Habló además el Señor a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Así que guardarán el día de reposo, porque santo es a ustedes. El que la profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera alguna obra en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El becerro de oro. Y dio a Moisés, cuando acababa de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Capítulo 32 del libro de Éxodo. Dice el Señor: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Aparten las zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacarán de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse.
Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y daré a su descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y al otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar algo yo. Y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento, y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy se han consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre ustedes. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor, quizá le aplaque acerca de su pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor respondió a Moisés: al que peque contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Con esto terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy del libro de Éxodo. Y bueno, generalmente nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, los primeros meses es un gozo indescriptible ver cómo la poderosa mano de Dios se manifiesta en nuestra vida, dándonos consuelo y paz. Muchas veces no nos saca de los problemas, pero sí nos da consuelo, sí nos da paz, y sobre todo nos da la oportunidad de ver que Él está con nosotros. Sin embargo, también sucede otra cosa. Muchas veces cristianos recién convertidos y cristianos ya, dice Kevin Witt, chivos viejos, que ya tienen años en el Señor, cuando no ven o piensan que no ven que las bendiciones de Dios se están derramando sobre ellos, se enojan, se frustran y buscan otra manera de ver cómo se les puede otorgar eso. Recuerden que la palabra de Dios dice que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Cuando sucede esto,
Es cuando empezamos a hacer tonterías de cristianos que consultan el horóscopo, de cristianos que van a que les echen las cartas, de cristianos que andan ahí con la cabala, de cristianos que andan viendo adivinos, hechiceros y brujos para que les digan que les va a ir bien o que les echen un sortilegio. No lo sé, hacen tontería inmedia, porque según ellos Dios no los escucha. Este es el caso de Moisés. Todo el pueblo de Israel pensaba que inclusive Moisés ya había fallecido o que quién sabe dónde estaba. Y le pidieron a Aarón que les hiciera un Dios. Nosotros, como cristianos, tenemos un Dios vivo y verdadero. Un Dios que sabemos que existe. Por supuesto que sabemos que existe. Habrá personas que niegan la existencia de Dios y hay argumentos bien fundamentados acerca de la existencia de Dios. Pero aún así, muchas veces nosotros como cristianos no hemos visto a Dios. El pueblo de Israel en esos tiempos vio las grandes señales, portentos y maravillas que hacía el Señor en el desierto. La columna de fuego, la columna de nube, el agua que brota de la peña, la apertura del mar rojo, el maná que les dio, las codornices que les enviaba. Fueron tantos milagros, tantos portentos, que era imposible negar la existencia de Dios. Y ellos no lo veían, de hecho les dio miedo cuando Moisés les dijo que iba a bajar Dios. El pueblo temeroso le dijo, pues ve tú nada más, porque quién sabe qué nos va a pasar si lo vemos. Aún así, ellos viendo esos señales y portentos, decidieron hacerse una imagen de Dios, una imagen a la cual poder adorar. Nosotros no hemos visto a Dios, y aquel loco que les diga que fue al cielo, que lo vio en visiones, que se le mostró en un sueño, no es más que un mentiroso. Esa es la verdad, es un mentiroso. Dios no se manifiesta de esa manera, pero no en la manera en que lo platican ellos. Es que vi a Dios y me dijo que hiciera esto o aquello. Es una tontería, eso es que quién sabe qué se meten en el cuerpo para que su mente se les nuble. Eso es una tontería. Dios no se manifiesta en carne y hueso, en espíritu a nosotros, porque nos destruiría. Sin embargo, nosotros estamos conscientes de que Dios existe, de que Dios es verdadero, de que Dios vive y reina. Ese es el consuelo que tenemos nosotros. Y por lo tanto, no tenemos que andar haciendo cosas que adorar imágenes, adorar estatuas, adorar piedras, adorar fotos o adorar señales en el cielo. No lo sé, tantas tonterías que produce el enemigo para desviar nuestra atención del Dios vivo y verdadero, que nosotros tenemos que recordar que la adoración se la debemos únicamente a nuestro Dios que está en los cielos. Y llegará el día cuando estemos en la eternidad con Él que lo veremos cara a cara. Pero mientras tanto, no andemos corriendo tras esas tonterías que hay en el mundo de que ven, te conozco un brujo, ven, te conozco alguien que echa las cartas, ven, te voy a hacer un amuleto para que vaya bien. Esas son aberraciones al Señor y que el Señor en su momento dará su castigo o su disciplina. Así que andémonos con cuidado de andar adorando o venerando, dirían algunos, cosas que no son de Dios. Vamos a concluir la lectura del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Y dice el Señor, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste.
e irán para el castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En tan pocos versículos, verdades tan grandes. El trono de Cristo. Tenemos que separar el trono de Cristo del juicio al gran trono blanco, ante el gran trono blanco y el juicio de Dios. Vámonos por partes. El juicio de Dios es aquel en el que estaremos todos los creyentes delante de la presencia de Dios, pero no para perdición. Y eso lo podemos leer en Romanos 14, en la primera y segunda de Corintios, donde más viene. No me acuerdo cuál es el otro versículo, pero está en Romanos 14, donde nosotros como creyentes que decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Salvador, solamente será para ver la recompensa que nos espera en el cielo. Ese juicio, el juicio de Dios, no es para, para perdición de los creyentes, es para ver el tipo de recompensa que habrá. El juicio ante el gran trono blanco, ese sí va a ser un juicio para los que decidieron no seguir a Dios y prácticamente serán castigados eternamente. Ese será el juicio ante Dios, será al final del milenio. El juicio ante el gran trono blanco será después de la tribulación. Y el juicio de Cristo a las naciones será al inicio de su reino milenial, como lo marca Apocalipsis. En ese juicio es cuando el Señor va a empezar a apartar a los que estuvieron de su lado y los que decidieron voluntariamente y con su razón y con su albedrío rechazar a Jesucristo como Rey y Salvador. Ese juicio, como lo dice bien claramente nuestro Señor Jesucristo, va a incluir a los creyentes, pero los creyentes van a ser separados a su derecha para que entren al banquete de bodas que está preparado para ellos. Y el juicio, los que se llaman cabritos, van a ser puestos a su izquierda para mandarlos al castigo eterno. Y aquí viene la otra cuestión. Hay muchas sectas, hay muchos ignorantes de la palabra de Dios que no hablan del infierno. No sé si lo hacen por agradar a los hombres, no sé si lo hacen por ignorancia, no sé si lo hacen porque no les conviene asustar a su congregación o simplemente no creen. Pero aquí estamos viendo que en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él habla de la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo habla de la vida eterna y lo dice aquí en el versículo 46, los justos a la vida eterna. Si nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, está hablando de vida eterna, también habla del castigo eterno. El castigo eterno. Nuestro Señor Jesucristo no puede ser mentiroso, no puede hablar verdades a medias, no puede decir tonterías. Si nuestro Señor Jesús habla de vida eterna y habla de castigo eterno, entonces existe un lugar de castigo eterno. Perdón. ¿Cuál es ese lugar de castigo eterno? Ok, vámonos otra vez a otra cuestión. Nuestro Dios Padre Todopoderoso nunca quiso que la raza humana sufriera, nunca quiso que la raza humana se perdiera, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Por eso el Señor, desde antes de la fundación del mundo, creó un lugar, el cielo, donde íbamos a estar en su presencia. Óigalo bien, y la palabra de Dios lo dice así, desde antes de la fundación del mundo. Dice, lo hiciste en la cárcel, el rey, aquí está, en el versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, en el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ese era el diseño, el propósito de Dios, que ninguno de su creación pereciera. Otra vez, habrá quien lo rechace a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y decida voluntariamente, con toda su cerrada mente, con todo su obstinado corazón, decir, yo no lo quiero, yo no lo necesito. Entonces el Señor, como necesitaba castigar, y castigar es la palabra correcta, porque el Señor Jesucristo dice castigo eterno, al diablo y a los ángeles que se reservaron contra él, creó un lugar después de la fundación del mundo, a donde irían a parar solamente el diablo y sus ángeles. Sin embargo, aquellos que deciden no aceptar a nuestro Señor como Rey y Salvador, ese lugar que solo estaba reservado para el diablo y los ángeles, ahora también va a ser ocupado para aquellos que nieguen a Jesucristo como su Salvador personal. Tenemos que ver todas estas cosas. Los creyentes vamos a ser juzgados
para bendición eterna, para ver la clase de recompensa que nos espera en el cielo. Los cabritos, los que decidieron rechazar a Jesucristo, van a ser juzgados, pero para ir al castigo eterno. Y sí, hay niveles de castigo en el infierno, porque el Señor Jesucristo también nos los enseña. Ellos van a ser reservados para el infierno. Tenemos que ver que, ¿cómo se llama? Que existe un infierno. Por más que les digan o los traten de engañar que no existe el infierno, porque Dios es amor, no son más que ignorantes de la palabra de Dios, que no se han atrevido a leer con profundidad todos estos pasajes, o sus líderes han tergiversado la palabra de Dios para engañarlos. Desgraciadamente se van a dar cuenta cuando estén sufriendo en el lago de fuego y azufre, donde es el lloro y crujir de dientes. Y una cosa más importante tenemos que ver: cuando nuestro Señor Jesucristo dice, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí, fui forastero, me dieron de beber, tuve sed y me diste de comer porque tuve hambre. Pudiera parecer que el Señor Jesucristo está diciendo, hicieron buenas obras, por eso son salvos. No, y lo podemos ver en la carta a Santiago, donde dice, muéstrame tu fe por las obras que haces. Si nosotros amamos a Jesucristo y decimos que somos de Él, ¿cuál es el segundo mandamiento que nuestro Señor nos dio? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un cristiano de verdad que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, un cristiano que se dice discípulo de Cristo, un cristiano que de verdad es cristiano y no solamente cristiano de domingos o denominacional, se ve que es un cristiano por el testimonio que da con sus acciones, no solo porque lo proclame con su boca, sino que lo proclame con sus acciones. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a predicar a un reclusorio? ¿No? Ahí sí, digan, levanten la mano quienes han ido a predicar a reclusorios. ¿Cuántos de nosotros han ido a predicar a anexos, ¿no? Donde de veras está el diablo ahí enfrentado, con fuerte oposición. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a anexos? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a hospitales? ¿Cuántos de nosotros hemos predicado en la calle? ¿Cuántos de nosotros hemos predicado a desconocidos? Ajá. Eso no es porque yo me quiero ganar el favor de Dios. Todo esto que hacemos nosotros, los videos, la lectura y todo esto, no es porque yo me quiero ganar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios yo ya la tengo, yo ya soy salvo, yo estoy seguro de mi salvación, estoy totalmente seguro porque Dios así me lo promete, que cuando se acabe mi tiempo en esta tierra yo voy a ascender directamente al cielo. Eso de que el sueño de los justos, de que el purgatorio, de que no sé, que el seno de Abraham y todo eso, no son más que tonterías que no son bíblicas. Cuando uno muere se va directamente a la presencia del Señor y nos enseña Pablo en sus cartas. Ya llegaremos a leerlas, ¿dónde está eso? Pero entonces, yo no hago obras para ganarme el cielo. Yo hago obras porque amo a Jesucristo, porque amo a Dios. Yo sé que mis obras no me van a ganar un lugar en la entrada en el cielo, sino que comprendo el sacrificio que Cristo hizo por mí. Y no hay otra manera de pagarle que serle útil en algo, que cumplir con los mandamientos que me dio: ama a tu prójimo, predica el evangelio, haz discípulos, bautiza. Esas son las cosas, celebra la cena del Señor. Esas son cosas que el Señor nos mandó y lo tenemos que hacer con agrado. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera estamos dando testimonio de que amamos a nuestro Señor Jesucristo y que lo proclamamos y le damos gracias en toda circunstancia, en todo lugar y en todo momento. Solamente de esa manera podemos decir que nosotros somos discípulos de Cristo, cristianos cualquiera que sigue a Cristo. Y a Cristo lo siguen mormones, lo siguen, ¿cómo se llama? Católicos, lo siguen algunas sectas. No, cristiano significa seguir a Cristo. Nosotros no solo somos seguidores de Cristo, tenemos que ser discípulos de Cristo, pero ya lo veremos cuando leamos el capítulo 28 de Mateo. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso. Tu amor, Señor, nos redarguye para que hagamos cosas que a ti te agradan, para que hagamos cosas, Señor, no para ganarnos tu favor, porque tu gracia ya ha sido derramada sobre nosotros, sino porque amamos a nuestro prójimo y amamos cumplir con lo que tú nos has enseñado. Te agradecemos porque dispones nuestro corazón para hacer todas esas cosas, Señor, porque sabemos que estamos cumpliendo con tu voluntad.
Gracias, Señor, porque también nos haces cumplir con tu propósito, pero sobre todo porque nos has enseñado cómo amar al prójimo. Te alabamos y te decimos y te damos gloria en el precioso nombre de nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús. Bendito sean siempre y por siempre. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo reine en sus hogares, en sus corazones, señores. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.